Hoy vamos a salir de dudas de una buena vez. Muchos hemos oído hablar del marxismo y de la Escuela de Frankfurt, pero ¿y qué son? ¿Cuáles son las influencias en la opinión pública? Para sacarnos de dudas estamos aquí con Guillermo Jiménez Solórzano, filósofo de la UNAM. Pero primero vamos a oír qué dice la gente. Para ti, ¿qué es el marxismo? Bueno, para mí es una doctrina filosófica, económica, social, obviamente basada en la ideología de Karl Marx, sobre la cual se sabe muy poco. Bueno, al menos yo desde mi perspectiva personal también no voy a hablar de más, pero también sé solo lo básico, ¿no? Que dio algunas teorías sobre diseño social, algunas teorías también sobre que sentaron las bases para la economía que tenemos hoy. Analizó bastante el flujo del mercado, todo ese tipo de cosas desde un punto de vista, como se le acusa, pues comunista o socialista, ¿no? ¿Quién fue Karl Marx y cuáles eran sus aportes? Bueno, pues Karl Marx, primero que nada, fue un filósofo alemán influido por el pensamiento hegeliano. Pero Marx pues es un pensador único, porque a pesar de que pues, estuvo influido por el pensamiento hegeliano, pues dio un vuelco tremendo, ¿no? Con esta filosofía, porque lo que hacía la filosofía hegeliana era considerar el mundo desde una manera idealista, desde las meras ideas. Y lo que va a hacer Marx es concentrarse en análisis concretos de la sociedad para tratar de comprender el mundo. Yo creo que una de las aportaciones principales de Marx es comprender el mundo para transformarlo. Marx tiene una tesis, estudiando a Feuerbach, otro filósofo de su tiempo, estudiando las tesis de este filósofo, tiene en la 11ª tesis, afirma algo que caracteriza a la filosofía marxiana, es que lo que han hecho los filósofos hasta entonces ha sido interpretar el mundo. Lo que han hecho es solamente contemplar el mundo, y lo que dice Marx que la filosofía, y esto es yo creo el rasgo original de su filosofía, lo que lo hace un filósofo peculiar y original, es que si la filosofía se trata de transformar el mundo. ¿Cuál es la teoría más representativa de Marx y qué la hace tan única en su época? Pues yo creo que lo más representativo de Marx, o lo que puede decir que es la teoría original de Marx, es el materialismo histórico que elabora junto con su compañero de toda la vida, Friedrich Engels, un inglés que fue su compañero durante mucho tiempo. Y es el materialismo histórico que trata de entender el proceso de la historia humana a través de la lucha de clases. Esto es el materialismo histórico. Según Marx, lo que hace avanzar las sociedades o lo que determina el motor de la historia es la lucha de clases. El materialismo histórico también trata de ser una crítica a la sociedad burguesa y capitalista. Entonces, en este entendido, dice que toda la historia es una historia de lucha de clases. Entonces siempre va a haber unos explotados y otros dominados. El materialismo histórico da cuenta de esto, justamente de esta lucha que hay, y lo que trata es de transformar estas situaciones, ¿no? De desigualdad. Lo que hace el materialismo histórico es analizar la sociedad burguesa, desde dónde ha venido, ¿no? Yo creo que esa es la principal aportación del pensamiento marxista. ¿Crees que se convirtió en un líder o una figura pública al proponer ideas revolucionarias? Pues en cierta manera sí, no, se convirtió en líder para algunos. De hecho, él formó la Internacional Comunista, que él trataba de unir a todos los proletariados del mundo, y lo hizo en una liga, en la Liga Internacional Comunista, y en ese sentido pues sí era un líder, ¿no? Pero pues también fue una figura odiada, fue expulsado de su propio país, de Alemania, fue expulsado de París por órdenes de Alemania, fue recibido en Inglaterra. Entonces Marx pues fue una figura, digamos, de cierto modo un líder, pero pues obviamente para los intereses de la clase burguesa era un enemigo, ¿no? Porque pues trataba de derrocar las bases de este sistema que causa desigualdad y opresión. ¿Crees que las revoluciones son necesarias? Son obligatorias para acabar con cualquier tipo de problema. O sea, tenemos que empezar desde la raíz. Entonces, pues una revolución es lo esencial, ¿no? ¿Qué tipo de persona crees que debería liderar una revolución?
pues si llegase a haber una revolución, necesitarían una persona que sepa liderar, ¿no? Que no se deje vender por otras personas y que se sea fiel a sus convicciones. ¿Qué fue la Escuela de Frankfurt? Fue una institución de intelectuales, fue fundada por Adorno y por Horkheimer. La verdadera razón fue porque escapaban de la guerra, escaparon de Alemania en Nueva York y la fundaron basándose en los ideales de Marx y de Hegel, y también representaban la teoría crítica. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt y quiénes la fundaron? Bueno, la Escuela de Frankfurt surgió justamente en la ciudad de Frankfurt con el objetivo de realizar estudios de carácter sociológico bajo las interpretaciones marxistas. Se puede decir que sus fundadores fueron Horkheimer y Adorno, que fueron los primeros en realizar estudios, pero la escuela se inauguró en 1923, pero pues tuvo vaivenes, ¿no? Porque a partir del ascenso de Hitler, entonces como varios pensadores de esta escuela eran de origen judío, pues se vieron obligados a emigrar a otros países, y pues estos autores realizaron investigaciones, sobre todo en Estados Unidos. Adorno y Horkheimer investigaron y elaboraron nuevas teorías en Estados Unidos, y posteriormente, creo que hasta en 1950, regresaron y se continuaron las investigaciones sociológicas ahí en la Escuela de Frankfurt. Podemos decir algo, que la Escuela de Frankfurt no es una escuela, digamos, únicamente filosófica, sino trató de ser una escuela multidisciplinar, porque tomó estudios económicos, sociológicos, filosóficos, incluso psicoanalíticos más que psicológicos. Freud es uno de los pilares de la Escuela de Frankfurt. Todo ello para analizar a la sociedad y hacer una crítica, y al igual que Marx, de la sociedad capitalista y burguesa. ¿Cuál opinas que es la aportación más representativa de la Escuela de Frankfurt? Pues mira, pues todos los pensadores de esta escuela, que se llaman frankfurtianos, pues no todos coinciden en sus teorías, ¿no? Sino son teorías muy diversas, sobre todo porque estuvieron exiliados y elaboraron en diversos países diferentes teorías, pero yo creo que lo que toca de fondo y lo que todos comparten es una cuestión que pues por primera vez elabora Horkheimer, que es la teoría crítica. ¿Qué es esto de la teoría crítica? La teoría crítica debe ser entendida en contraposición con la teoría tradicional, que la teoría tradicional es la teoría de las ciencias modernas. Es una teoría que solamente se encarga de contemplar al mundo, de analizar los fenómenos. La teoría crítica trata de ser una teoría multidisciplinar, pero trata de ser a su vez práctica. Es una teoría que se entiende como teoría transformadora. Es decir, la teoría es a sí misma práctica. Trata de ser una teoría que transforme a la sociedad a través de la comprensión de los mecanismos, sobre todo de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista, ¿verdad? Eso es como el rasgo general de la teoría crítica, una teoría transformadora y no una teoría pasiva, que es lo que sobre todo Horkheimer entiende como la teoría tradicional, una teoría que solamente interpreta los fenómenos del mundo. ¿Por qué el marxismo es una de las bases para los estudios de la Escuela de Frankfurt? ¿Por qué el marxismo es pues yo creo que es el pilar fundamental? Lo que hace Marx, justamente en la tesis que comentaba, que decía, lo que han hecho los filósofos ha sido contemplar el mundo en lugar de transformarlo. Justamente empata con lo que la teoría crítica quiere ser, ¿no? Una teoría capaz de transformar el mundo. Y Marx pues aporta herramientas a través de la comprensión de los mecanismos de la sociedad capitalista. Hay que entender estos mecanismos para poder transformar a la sociedad, y es por ello que es uno de los pilares. Sin embargo, Marx creía que en su teoría del materialismo histórico, que la sociedad en algún momento iba a llegar a una sociedad utópica. Era el materialismo utópico, ¿no? Que en algún momento en la historia, como avanza por etapas, la lucha de clases hace que la historia avance. En algún momento, con la caída del sistema capitalista, iba a llegar la sociedad comunista, que es la sociedad sin clases, la sociedad casi perfecta. Pero eso es una idea un poco ingenua. Es que también los frankfurtianos, o los de la Escuela de Frankfurt, pues viven en el momento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues es obvio que no tienen tanto esperanza en cambiar, ¿no? O llegar a una sociedad utópica.
Pero Marx les sirve, ellos no creen que en algún momento vayamos a llegar a esta sociedad comunista, pero sí les sirve Marx para analizar desde pues, las cuestiones filosóficas, económicas, políticas, para entender a la sociedad de su tiempo, porque Marx, por más criticable que sea, sigue siendo actual. Mientras sigamos viviendo en el capitalismo, yo creo que es una de las mejores herramientas para entender a esta sociedad capitalista, ¿no? Aunque no es el mismo capitalismo. ¿Crees que la gente con dinero puede influir en la opinión pública? Sí, sí lo creo. Creo que también eso se debe en gran parte a que tienen un acceso muy amplio a los medios de comunicación. En caso de no tenerlos, la verdad es que si nos ponemos a analizar realmente de dónde vienen o cómo están estructurados los medios, nos damos cuenta de que los pocos que existen a nivel mundial, no nada más en México, todos son pertenecientes de un número de personas muy selecto, es realmente muy poca gente. Entonces, si estamos hablando de verdad empezamos a conciencia, a preguntarnos qué información es la que estamos recibiendo, de pronto se reduce a las personas que te están dando esa información. Yo creo que sí, claro que tienen la influencia, ya que en el caso de no tener el medio, creo que es muy sencillo que lo puedan manipular. ¿Crees que las personas adineradas son capaces de manipular la opinión pública? Sí, por supuesto. Yo creo que a eso se dedica, ¿no? Las personas adineradas son adineradas bueno, desde mi postura y desde la postura de la Escuela de Frankfurt, desde el marxismo, no existe riqueza sino es a partir de la explotación, ¿no? Y hay explotación porque hay enajenación. Entonces, en este sentido, las personas adineradas sí pueden manipular. De hecho, yo creo que a eso se dedican, a manipular la opinión pública, y en la medida en que ellos son dueños de los medios de producción, de los medios de comunicación, ellos promueven las verdades que les interesa promover. ¿Por qué piensas que en la actualidad hay menos corrientes filosóficas o pensadores dispuestos a fundar escuelas? Lo que yo creo es que sigue habiendo filosofía. Lo que pasa es que pues, no nos enteramos porque la filosofía no está en la escena pública. La filosofía se hace en las academias, en las instituciones, y de hecho yo creo que está mal eso. Yo creo que la filosofía, debería haber más divulgación del trabajo que se hace en filosofía, pero la filosofía se sigue haciendo, se sigue pensando. Pues mientras haya problemas, la filosofía va a tratar de pensarlos y además elaborar nuevos problemas, ¿no? La filosofía siempre va a estar ahí como el pensamiento que trate de comprender la actualidad del hombre. Mientras el hombre sea hombre, va a tratar de entender qué hace aquí, a dónde va y esas cuestiones, ¿no? Entonces la filosofía pues no es que se haga menos, simplemente que no está en el centro de nuestra visión, ¿no? Está un poco escondida, lamentablemente, pero ahí está la filosofía.